Bienvenidas estudiantes de grado séptimo a la videoclase de hoy. Recordemos nuestro tema hoy, ¿qué significa no desear la mujer del prójimo? Correspondiente al taller número 4 del enfoque bíblico. Antes de iniciar con nuestra clase, las invito para que hagamos la oración de Santo Tomás de Aquino, que en la clase pasada les expliqué quién era. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el verdadero principio de sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender y enseñar, y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridas estudiantes, iniciamos para ilustrar nuestro tema de qué significa no desear la mujer del prójimo. Iniciamos con la historia de Susana, que se encuentra en el capítulo 13 del libro de Daniel del Antiguo Testamento. ¿De qué se trata? En Babilonia vivía un señor llamado Joaquín. Él era casado con Susana. Susana era una mujer muy hermosa. Sus padres la habían educado en el amor de Dios y en el temor de Dios, en el cumplimiento a la alianza de los mandamientos. Susana casada con Joaquín. ¿Joaquín quién era? Joaquín era uno de los judíos más respetados en Babilonia, porque era muy adinerado, además tenía mucho conocimiento de la Sagrada Escritura, y a la casa de él tenía una casa muy suntuosa a las afueras de Babilonia. A la casa de él llegaban permanentemente los doctores de la ley, los maestros de la ley, los jueces, todas estas personas dedicadas a la enseñanza religiosa. Entre esas personas que iban a la casa de Joaquín, iban dos ancianos, aquí traté de dibujarlos, dos ancianos que ellos eran jueces. En Israel existían unas personas que eran los jueces. ¿Qué hacían los jueces? Los jueces estaban pendientes de mirar el cumplimiento de la ley. En esta época no existía ley religiosa y ley civil como existe ahora. No, solamente la ley religiosa. Entonces ellos estaban pendientes de quienes transgredían los mandamientos de la ley de Dios y determinaban algunos castigos para quienes lo hacían. Por ejemplo, si a una mujer era sorprendida en adulterio, recordemos que el adulterio es cuando la mujer tiene relaciones sexuales con un hombre que no es su esposo o lo contrario. Entonces, cuando una mujer era sorprendida en adulterio, determinaban que la mujer fuera apedreada, debía morir apedreada y ante el público para que la gente viera y cogiera escarmiento de ver el castigo que se le daba por incumplir la ley de Dios. Por ejemplo, una persona que era un malhechor, que robaba, que había cometido homicidios, también se le castigaba con la pena de muerte y moría en una cruz, moría crucificado. Bueno, ellos determinaban los castigos según el incumplimiento de la ley de Dios. Estos señores, dos ancianos, iban a la casa de Joaquín y ellos eran jueces en el pueblo de Israel. Estos señores veían a Susana, una mujer tan hermosa. Ella salía todos los días al mediodía a dar un paseo al jardín, porque esta casa tenía un jardín amplísimo donde tenía también un lago donde ella se bañaba. Salía con sus criadas a dar un paseo. Los ancianos la observaban la belleza, pero no solo se quedaron observando la belleza de Susana, diciendo qué maravilla de mujer, qué belleza con que ha creado Dios a esta mujer. No, anidó en su corazón el deseo de tener relaciones sexuales con ella. Y siendo ellos jueces,
ante los mandamientos de la ley de Dios, olvidaron el que no desear la mujer del prójimo. Y entonces comenzaron a alimentar ese deseo desaforado de querer tener relaciones con ella, olvidando que también estaban en casa de Joaquín y que le harían mucho, era mucha deslealtad con Joaquín, querer tener relaciones con su esposa, querer que ella le fuera infiel, pero ellos, su pasión los cegó y se olvidaron del mandamiento y de la lealtad a su amigo Joaquín. Un día que ella sale con sus criadas a dar la vuelta al jardín y está haciendo un día caluroso, decide refrescarse dándose un baño en el lago que ellos tenían y manda a las criadas que le traigan perfumes, aceite, las toallas. Ellas se la traen y luego les dice que la dejen mientras se bañe. Estos hombres estaban acechándola, se esconden en el jardín y luego llegan, cuando ella ya está sola, llegan y le dicen: mira, nosotros queremos acostarnos contigo. Si tú no lo haces, vamos a atestiguar contra ti que estabas con un hombre aquí en el jardín. Entonces tú verás, o prefieres morir, porque eso tiene pena de muerte, o prefieres acostarte con nosotros. Susana, que era una mujer que sus padres le habían enseñado a amar a Dios sobre todas las cosas y a evitar el pecado a toda costa, se siente confundida, pero dice: prefiero morir antes que pecar, antes que desobedecer a la ley de Dios y antes que ser infiel a mi esposo. Y entonces ella, sin embargo, comienza a gritar, a pedir auxilio. Cuando en la casa se dan cuenta que hay gritería, que es la voz de ella pidiendo auxilio, se vienen corriendo los criados, los hijos, el esposo, todo el mundo que estaba en la casa se vino a ver qué pasaba. Y los ancianos estaban ahí también gritando, diciendo: acabamos de ver un joven que salía de aquí, estaba acostado con ella, tratamos de cogerlo, pero no lo pudimos hacer porque el muchacho es joven y nosotros ya somos viejos. Todo el mundo quedó aterrado, confundido. Nunca pensaban eso de Susana, porque había sido una mujer que siempre había demostrado una excelente conducta moral. Entonces, al otro día, llegan los ancianos y se reúne una corte aquí en la casa de Joaquín y traen a Susana, y estos hombres vuelven a atestiguar lo mismo. Luego le dan condena de muerte por haber cometido adulterio. Es un día muy triste para todo el mundo. La llevan ya al lugar del martirio, al lugar del asesinato, digamos, la van a apedrear. Y van muy tristes, los papás van llorando, su esposo Joaquín va con un dolor muy profundo de saber que va a morir su esposa y además de que lo traicionó. Sus hijitos van que lloran por su mamá porque se van a quedar sin mamá. En ese dolor tan grande que va, Susana levanta su corazón a Dios con tanto dolor y le pide misericordia. Y Dios, que cumple la palabra que dice en la Sagrada Escritura, que dice: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. En ese momento el Señor le manda el Espíritu a un gran profeta, a un santo profeta, al profeta Daniel. Y el profeta Daniel, que va entre la multitud acompañando a Susana al lugar donde la van a apedrear, comienza a gritar: no quiero ser culpable de la sangre inocente de esta mujer, no quiero ser. Israelitas, ¿por qué sois tan torpes? ¿Por qué no habéis hecho interrogatorio? Y con unos gritos tan fuertes que todo el mundo se sorprende y viene a mirar a ver qué pasa con Daniel. Entonces los jueces y los ancianos caen en cuenta: es verdad lo que dice el profeta, no hicimos interrogatorio, porque siempre que iban a apedrear a una mujer por adulterio, primero hacían un interrogatorio hasta que salían las evidencias claramente de que había cometido adulterio. En este caso no. ¿Por qué? Porque le creyeron a los ancianos de la ley. Ellos eran los jueces, eran ancianos, eran doctos en la materia y nadie dudaba de ellos. Pero era verdad, había una injusticia. En ese caso la iban a apedrear y no habían hecho interrogatorio. Entonces deciden volverse al tribunal
y hacer el interrogatorio. Le permiten a Daniel hacer él mismo el interrogatorio, y él, muy ungido con el Espíritu de Dios, le dice a un anciano que venga a contestar las preguntas, y al otro se aleja, al otro lo dejan afuera. Y cuando le preguntan que el Señor se apodera en su Santo Espíritu, se apodera de Daniel y le hace ver todos los pecados de esos ancianos. Entonces, cuando llega el primer anciano, le dice: anciano pervertido, que has hecho tantas y tantas cosas, dime. Entonces el anciano ya se da cuenta que Daniel sabe muchas cosas que él ha hecho. Le dice: anciano pervertido, ¿bajo qué árbol viste a Susana teniendo relaciones con el muchacho que dicen que estaba? Y él dice: estaba bajo una acacia. Bueno, y así dice una cantidad de cosas. Luego manda al otro, y lo mismo le dice: anciano pervertido, que has hecho esto y esto, porque ellos antes hacían también eso con las mujeres de Jerusalén. Les decían: vamos a decir que te vimos cometiendo adulterio y te van a matar, pero si no quieres que te maten, entonces debes acostarte con nosotros. Y entonces ellos estaban acostumbrados a hacer eso. Y Daniel, con el poder del Espíritu Santo, les descubrió esos pecados, y luego les dijo al segundo anciano que llegó, le dijo: anciano pervertido, ¿bajo qué árbol viste a Susana teniendo relaciones con el muchacho que dijiste que lo habías visto? Y entonces él dijo: bajo una encina. El uno dijo bajo una acacia y el otro dijo bajo una encina, dos árboles diferentes. La multitud estaba pendiente del interrogatorio, y todo el mundo se dio cuenta que los ancianos eran unos mentirosos, que habían levantado un falso testimonio contra Susana. ¿Y qué pasó? Que ese castigo que era para Susana se lo aplicaron a ellos, y ese día murieron esos dos ancianos. Entonces fíjense cómo estos dos ancianos se acarrean la muerte por dejar que su corazón anide en su corazón y alimente en su corazón estos deseos de tener relaciones sexuales con una mujer que no les pertenece, sabiendo ellos que son los maestros de la ley, que son quienes también hacen entrar a juicio a quienes no cumplen la ley. Ellos predicaban, pero no aplicaban. Bien, en nuestro texto nos plantean el problema y nos dicen que en el Antiguo Testamento hay varios relatos. O sea, en el Antiguo Testamento hay varios relatos que nos denotan cómo la dignidad de la mujer era atropellada, especialmente en su intimidad sexual. Y nos dice que en el Antiguo Testamento los mandamientos de la ley de Dios, especialmente el sexto y noveno mandamiento, prohíbe el adulterio y desear la mujer del prójimo, y que estas personas testarudas no hacen caso a esos mandamientos, y el no hacer caso a esos mandamientos viene como consecuencia un desorden moral, y viene como consecuencia un atropello a la dignidad de la mujer. Más adelante en su libro viene Construyendo Conocimiento. Nos invita a leer en el Antiguo Testamento la historia de Tamar en el libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 22, y el libro de Levítico, capítulo 18, 1 al 30. En su cuaderno de religión, queridas niñas, van a hacer un resumen de estos textos que les van a ayudar a tener un conocimiento de cómo era el trato con las mujeres. ¿Para qué tener ese conocimiento? Para comparar cómo ha ido evolucionando la posición de la mujer respecto al hombre y a la sociedad. Entonces, si miramos en nuestra sociedad en este momento, también se cometen feminicidios contra la mujer, también hay violencia intrafamiliar, también hay injusticia y atropellos contra la mujer. ¿Y cuál es la causa según nos lo enfoca este taller? La causa es que en el corazón del ser humano, como le pasó a estos ancianos del Antiguo Testamento, dejamos a un lado la ley de Dios y seguimos nuestros instintos, seguimos las leyes del mundo. Si estos ancianos
hubiesen recapacitado, admiraron la belleza de la mujer, sintieron deseo, pero luego, inmediatamente, si tienen en su corazón la ley de Dios, dicen, es un mandamiento de la ley de Dios, el 9º mandamiento, no desear la mujer de su prójimo. Yo no puedo estar dejándome llevar por mis instintos. Si estos ancianos claman a Dios y le piden la gracia de no sentir estos deseos contra esta mujer, seguramente Dios los escucha y les regala la virtud de la castidad. Acuérdense que la virtud de la castidad es aquella virtud que el Señor regala a las personas que les permite a través de la razón gobernar su sexualidad. No es gobernar la sexualidad a través de sus instintos y sus impulsos, sino que Dios le regala el equilibrio para que a través de la razón gobiernen toda su vida sexual, su vida afectiva, sus comportamientos. Entonces, estos ancianos no pidieron al Señor la ayuda, porque todos los seres humanos estamos inclinados al pecado por el pecado original. Pero contra esto está la gracia de Dios, que si el ser humano pide la gracia de Dios, se siente fortalecido para actuar correctamente. Entonces, por eso, aplicando a la realidad, nos dice, la honestidad, la sinceridad, el respeto al otro son valores que fluyen en las personas fieles a Dios, que con fe auténtica evitan el pecado y practican los mandamientos. Estos ancianos no tenían una fe auténtica, había mucha incoherencia en su fe, porque decían una cosa y estaban pensando y haciendo otras cosas. Entonces, este taller se resume que el significado de no desear la mujer del prójimo es la persona que tiene presente la ley de Dios en su corazón, pues no va a desear la mujer del prójimo, no va a pecar contra el 9º mandamiento. Así las niñas, por ejemplo, escuchan comentarios de jovencitas o jovencitos que tienen relaciones sexuales y que la única preocupación es que la niña no quede embarazada. Y esos criterios los da el mundo. Los criterios del mundo están fortaleciendo los instintos de nuestra naturaleza pecadora. Entonces el mundo dice, desfoga tus instintos sexuales. No importa, lo importante es que no tengas malas consecuencias. Y resulta que en estos argumentos se desecha completamente la ley de Dios y por eso vienen los desórdenes morales, por eso viene la injusticia, las relaciones de pareja en las que están matizadas de infidelidad, de injusticia, de agresividad, de maltrato psicológico, físico. ¿Por qué? Por abandonar de nuestro corazón la ley de Dios. Bien, este es el resumen del taller, la explicación del taller número 4. Entonces, para que en su cuadernito de religión aparezca este resumen de esta historia que seguramente les va a permitir conocer un poquito más de la historia del pueblo de Israel y poder comparar y poder sacar conclusiones de qué es lo mejor para nuestras vidas. Muchas gracias, niñas. Dios las bendiga.